Hola chicos, muy buen día para todos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el diodo Zener, que es un nuevo tipo de diodo que vamos a utilizar y vamos a ver cuál es su principal uso en la electrónica. Para eso primero vamos a volver a la curva característica del diodo genérico, digamos, que han visto ustedes hace un tiempo. Si recordamos en esa curva nosotros teníamos representada la corriente en función del voltaje. ¿Sí? Nosotros habíamos estudiado esta parte de la curva, ¿sí? Acá digamos yo le estoy mostrando la curva completa. La curva que nosotros seguramente hayamos estudiado, o ustedes mejor dicho, es la curva de zona directa. ¿Qué zona directa? Quiere decir que esta curva corresponde a cómo va a funcionar el diodo cuando esté polarizado en directa. ¿Sí? Acá ya sabemos entonces que teníamos una tensión de umbral, ¿sí? Que típicamente, al menos para los diodos de silicio, era de 0,7 volts. ¿Y qué pasaba? Sucedía que cuando el diodo recibía en directa, una tensión cercana o superior a 0,7 volts, empezaba a circular una corriente cada vez mayor, ¿sí? Es decir, la corriente crecía exponencialmente. Y obviamente había que colocar una resistencia para cuidar, en caso que sea necesario, para cuidar esa corriente que no sea excesivamente alta, porque fíjense que es una corriente que sube mucho. Bien. Para entender el diodo Zener tenemos que irnos al tercer cuadrante, es decir, el tercer cuadrante es este, y si ustedes prestan atención, yo acá tengo tensión negativa y también tengo corriente negativa. ¿Por qué? Porque en realidad estoy hablando de un diodo polarizado en inversa. ¿Sí? Cuando el diodo lo polarizamos en inversa, por si no recuerdan, acá voy a hacer un circuito muy simple, era, dicho de alguna forma, como que la corriente quería entrar por el terminal negativo del diodo Zener, que era el cátodo, ¿sí? Es decir, esta corriente quiere entrar por acá, ¿sí? Acá decimos que tenemos el diodo polarizado en inversa, ¿sí? Ustedes ya saben que en la teoría nosotros les decimos que cuando este es el caso no circula corriente, pero en la realidad sabemos que circula un poco de corriente, que es una corriente muy pequeña, ¿sí? Una corriente muy pequeña, pero que algo de corriente circula. ¿Sí? Esa corriente se llama corriente inversa, que es la que tenemos acá marcada en la curva, que si se fijan es una corriente que está por debajo de cero, ¿sí? No es cero completamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esté por debajo de cero? Que es negativa. Recuerden, como estamos hablando del diodo Zener polarizado en inversa, ¿sí? Podríamos decir que tanto el voltaje como la corriente son negativos, ¿sí? De todas formas, normalmente cuando trabajamos con un diodo que funciona en inversa, a veces no se usan valores negativos siempre y cuando se especifique que estemos trabajando en inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si, usted fíjense lo dice la curva, si el voltaje en inversa llega a cierto valor, que esta curva lo llama ruptura, es decir, si llego a determinado valor de ruptura, fíjense qué pasa con la curva. La curva lo que va a suceder es que va a empezar a circular una corriente muy grande, ¿sí? O al menos bastante mayor a la corriente que tenía en este rango, ¿sí? Y el voltaje se va a mantener casi constante, ¿sí? Es decir, repito, cuando a mi diodo lo polarizo en inversa, ¿sí? Va a suceder que llega un voltaje de ruptura, ¿sí? Donde tengo circulación muy grande de corriente y el voltaje en el diodo se va a mantener, ¿sí? Entonces, en un diodo común, en un diodo de silicio, que es el símbolo este que yo puse acá, no tenemos que llegar nunca a esta condición, ¿sí? O no sería lo ideal porque el diodo no está diseñado para funcionar en esta condición. Sin embargo, esta condición podría ser beneficiosa para otro tipo de aplicaciones del diodo. ¿Estamos? Para eso entonces se diseñó un diodo que se llama diodo Zener, ¿sí? Cuyo símbolo, vamos a dibujarlo acá, diodo Zener, cuyo símbolo es muy similar al del diodo, ¿sí? Es prácticamente igual, con la diferencia que acá tiene unos piquitos, ¿sí? Este es el símbolo del diodo Zener.
Entonces, ¿qué hace el diodo Zener? El diodo Zener es un diodo que está fabricado especialmente para funcionar en la zona de ruptura, según dice esta curva. ¿Está bien? Entonces, punto número uno, el diodo Zener está fabricado, está diseñado, está pensado para funcionar en la zona inversa. Es decir, que para usar un diodo Zener y que cumpla la función para la que está diseñado, tengo que polarizarlo en inversa. ¿Sí? Este es el primer concepto que tenemos que tener. El diodo Zener, para funcionar, por lo menos como lo vamos a estudiar ahora, tiene que estar polarizado en inversa. ¿Sí? A diferencia del diodo anterior, que normalmente se utilizaba en directa. ¿Sí? Depende del uso, pero normalmente lo estudiamos así. Bueno, vamos a desglosar un poco esta curva. Dijimos entonces, vamos a llamar BZ a la tensión esa donde llego a la ruptura, ¿sí? Vamos a llamarla BZ por ahora. Decíamos entonces que cuando tengo en mi diodo Zener ahora polarizado en inversa, es decir, voy a hacer de nuevo el circuito para que nos vayamos dando una idea. Después vamos a ver por qué yo estoy dibujando esta resistencia. Tengo cambio de Zener, lo único que voy a hacer es cambiar el símbolo. ¿Sí? Dijimos que si yo llego a la tensión BZ, entonces, fíjense que dice la curva, va a circular una corriente. ¿Sí? Que ya no va a ser una corriente extremadamente pequeña como pasaba en el diodo común. ¿Sí? Va a ser una corriente con un valor considerable. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué va a suceder cuando circule esta corriente? ¿Sí? Va a suceder, como vemos acá en la curva, ¿sí? Que vamos a tener un voltaje constante, fíjense. ¿Sí? El voltaje acá va a ser el mismo. Vamos a tener un voltaje que es justamente ese que llamamos BZ, ¿sí? Que va a ser el voltaje que va a aparecer en los extremos de mi diodo Zener. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué les muestro esta curva? Porque acá es importante tener en cuenta que mi diodo Zener va a tener una corriente máxima, ¿sí? Y una corriente también mínima de funcionamiento. Entonces, para que el diodo Zener funcione correctamente, ahora vamos a ver cuál es la función que tiene que cumplir, pero para que funcione correctamente, yo necesito que la corriente esté dentro de unos valores, ¿sí?, aceptables. ¿Sí? Si la corriente está por debajo de ese valor, esta curva lo llama IZT. Si está por debajo de ese valor, ¿sí?, va a suceder que si estamos por acá, digamos, va a suceder que el diodo no va a funcionar correctamente, ¿sí? No va a cumplir la función que tiene que cumplir, que ahora vamos a ver. Y si en cambio, si yo hago circular una corriente que esté por encima, ¿sí?, de IZM, ¿sí?, va a suceder que el diodo Zener podría destruirse, ¿sí? Se podría quemar. Cuidado, vamos a cambiar de herramienta. Tengan en cuenta que si la corriente va para abajo, la corriente aumenta, ¿sí? A contrario de lo que parecería intuitivamente, porque estamos hablando de valores negativos. Entonces, acá voy a marcar, si opero corriente por debajo de este punto máximo, ¿qué va a pasar con el diodo? Se va a destruir, ¿sí? Es decir, va a disipar mucha potencia, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Y si lo hago operar por debajo de la corriente mínima, digamos, no va a funcionar bien, ¿sí? Vamos a poner no estable, ¿sí? No va a tener un funcionamiento estable, que es lo que yo necesito. Entonces, por ahora dijimos entonces que el diodo Zener tiene que estar polarizado en inversa, como tenemos acá, ¿sí? Y tengo que yo tener en cuenta cuánta corriente va a circular. Tiene que estar dentro de dos parámetros. No tiene que ser ni muy pequeña, porque va a tener un funcionamiento no estable, ni tiene que ser muy grande, porque se va a destruir. ¿De qué forma entonces yo puedo limitar o controlar esa corriente? Obviamente, ya se habrán dado cuenta, con una resistencia que yo voy a llamar RS. ¿Sí? Entonces, en un circuito de diodo Zener, esta resistencia es muy importante, es importantísimo que la calculemos correctamente, porque esta resistencia es la encargada
de hacer funcionar al diodo Zener dentro del límite de corriente correspondiente. ¿Estamos? Bueno, entonces, ahora sí, le voy a mostrar con un circuito de ejemplo cuál es la función, digamos, para qué vamos a utilizar el diodo Zener. Acá tengo básicamente el mismo circuito que yo les mostré. ¿Sí? Tengo una fuente de voltaje, una resistencia y un diodo Zener. Yo ya acá elegí un modelo, después vamos a ver qué quiere decir este modelo y vamos a ver qué pasa. Yo voy a colocar un amperímetro, ¿sí? Para medir la corriente. Fíjense que como la resistencia del diodo están en serie, la corriente va a ser la misma. Y voy a colocar, mejor dicho, un voltímetro en paralelo, ¿sí? Al Zener, por lo que quiere decir que voy a estar midiendo la corriente que va a circular por el diodo Zener. ¿Estamos? Entonces, fíjense, yo tengo una fuente de 15 volts, ¿sí? Y fíjense que está circulando una corriente de 20 miliamperes, que es una corriente considerable, y en mi diodo Zener están cayendo 5,21 volts, ¿sí? Este 5,21 volts es el voltaje ese constante del que yo les hablaba en este caso, el BZ, ¿sí? Es decir, el diodo Zener está funcionando en esta zona, ¿sí? Está en el cuadrante de polarización inversa y está en sus extremos, tiene un voltaje que es BZ y está circulando una corriente que está dentro de estos parámetros. ¿Sí? Fíjense qué pasa. No, perdón. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este circuito? El objetivo es mantener en el diodo Zener, en paralelo al diodo Zener, una tensión casi constante. ¿Para qué se utiliza este circuito generalmente? Se utiliza como regulador de voltaje. ¿Qué quiere decir? Yo me aseguro que por más que esta fuente B1 varíe un poco, ¿sí? Yo me voy a asegurar que en el diodo Zener van a caer siempre la misma tensión, ¿sí? Fíjense lo que voy a hacer ahora. Vamos a anotar los resultados de mi medición. Esto lo vamos a borrar. Yo tengo que si B1 es 15 volts, yo voy a anotar BZ e IZ, ¿sí? A ver cómo va variando. BZ 5,21. 21 volt e IZ 20,8 miliamperes. Este ejercicio, por supuesto, que es muy interesante hacerlo en la práctica, pero bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es voy a cambiar el valor de BZ, de B1, perdón, y vamos a ver qué pasa con las otras variables. Voy a ponerle 12 volts. ¿Sí? Simulamos. Tengo BZ 5,16. Mejor dicho, vamos a hacer así. Vamos a hacer una especie de tablita. Si veo unos 12 volts, dijimos que BZ es 5,16 e IZ 14,5 miliamperes. ¿Sí? Vamos a poner otra condición. Vamos a poner, por ejemplo, 9 volts. Simulamos. Tenemos BZ 5,12. 9 volts, BZ 5,12 y IZ 8,26. Vamos a hacer una pruebita más. Esto acá me quedó bastante feo, disculpen. Vamos a hacer una prueba con un voltaje mayor, por ejemplo, 20 volts.
tengo 5,27 y Z 31,3 miliamperes. Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en esta tabla? ¿Qué es lo que yo quiero destacar? Que si ustedes se fijan, yo tengo que mi tensión, ¿sí? B1, que sería el voltaje principal de mi circuito, digamos, fíjense que varía, ¿sí? 15, 12, 9 y 20 volts, ¿sí? Varía bastante, ¿sí? Tenemos variaciones muy grandes. Fíjense que el voltaje mínimo de 9 y máximo de 20, ¿sí? Ahora, si no, nosotros vemos BZ, que es el valor que a mí me interesa, prácticamente no cambió. Cambió muy poquito, porque para 15 volts yo tenía 5,21, para 12 tenía 5,16, para 9 tenía 5,12 y para 20 tenía 5,27. ¿Sí? Es decir, a pesar de que la tensión principal de mi circuito cambió bastante, ¿sí? Repito, entre 9 y 20 volts, ¿sí? La tensión en el diodo se mantuvo bastante constante, entre 5,12 y 5,27. ¿Sí? Tenemos una variación de 15 milivolts, si no me equivoco, que es 150 milivolts, perdón, que es muy poquito. Si vimos que sí aumentó es la corriente, es decir, a medida que aumenta el voltaje de mi tensión principal, sí aumenta la corriente. Fíjense que para 9 volts la corriente del diodo Zener era de 8 miliamperes y para 20 de 31. Entonces la corriente sí aumenta bastante, ¿sí? A medida que aumenta la tensión principal, ¿sí? Pero la tensión del diodo Zener se mantiene prácticamente constante, ¿sí? Esto coincide con lo que veíamos acá en la tablita, ¿sí? La tablita justamente nos decía que cuando llega a este punto de funcionamiento lo que iba a suceder era que el voltaje se mantenía prácticamente constante, ¿sí? El voltaje, pero sí aumentaba la corriente, ¿sí? Que es lo que acabamos de comprobar acá. Voltaje casi constante y sí aumenta la corriente. ¿Estamos? Entonces, este es el objetivo del diodo Zener, es regular el voltaje, ¿sí? Este circuito que yo les estoy mostrando es básicamente un regulador de voltaje, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Me sirve para, si yo en paralelo, vamos a poner un ejemplo, si yo en paralelo al diodo Zener colocara un bloque, ¿sí? Yo acá, como les decía anteriormente, yo acá coloco una resistencia, ¿sí? Para que tenga efecto, pero en realidad esto podría ser un circuito muy complejo, ¿sí? Si yo coloco en paralelo al diodo Zener, por más que mi fuente varíe entre 9 y 20 volts, ¿sí? Depende cuánta corriente necesite, eso lo vamos a ver, me voy a asegurar que el voltaje que vaya a caer en esta resistencia sea siempre de 5 volts aproximadamente, ¿sí? 5,1, 5,2 volts. ¿Estamos? Entonces, ese es el principal objetivo del diodo Zener, regular el voltaje que haya en sus terminales. Entonces, yo mi circuito de carga lo que hago es lo coloco en paralelo a mi diodo Zener. ¿Está bien? Bueno, algo es importante notar es que ese voltaje, si bien yo les estoy diciendo que va a mantener un voltaje constante, ¿sí? Vamos a ser bien realistas y vamos a ver que en realidad ese voltaje varía muy poco. Esa poca variación no es preocupante para mi carga, ¿sí? Es decir, a mi carga si le ponemos 5,1, 5,2, 5,3, generalmente no va a tener problema, ¿sí? Así que no es problema para la carga. Pero sí es importante entender que a medida que aumenta la corriente, ¿sí? Va a aumentar un poquitito ese voltaje. Fíjense, el voltaje más pequeño lo tengo cuando la corriente es la más pequeña, 5,12 volts, 8,20, perdón, 5, sí, acá me confundí, ojo, esto no es volts, esto es miliamper. Vamos a corregir. 8,26 miliamper, ahí va. Entonces, cuando la corriente era muy pequeña, el voltaje era pequeño. A medida que aumentaba la corriente, ¿sí?
también aumenta el voltaje. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Eso va de la mano. El voltaje del diodo Zener también va a aumentar a medida que aumenta la corriente. No debería aumentar muy por encima del valor, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso que es muy importante. ¿Estamos? Bueno, vamos ahora a ver las características reales de un diodo Zener a partir de la hoja de datos, ¿sí? Yo acá tengo para mostrarles. Bien. Acá tenemos de este fabricante Villay una hoja de datos del diodo que nosotros veníamos utilizando. ¿Qué parámetros? ¿Cuáles son los principales parámetros que a mí me van a interesar del diodo? Vamos a anotarlo acá. Obviamente tiene un montón de parámetros, como nosotros ya vimos siempre en las hojas de datos, ¿sí? Pero los más importantes van a ser BZ, ¿sí? Que va a ser la tensión constante esa que va a mantener el diodo, ¿sí? Cuando esté polarizado en inversa, y la potencia, ¿sí? Esos son valores que vamos a sacar de la hoja de datos, ¿sí? Entonces, vamos a la hoja de datos. Fíjense que en esta hoja de datos, fíjense que el diodo que yo utilicé en Proteus es 1N5231. No hay una hoja de datos para el 1N5231, sino que hay una hoja de datos que contempla diodos desde el 1N5221 hasta el 1N5267. Es decir, hay un montón de diodos, ¿sí? Que como lo que cambia son algunos parámetros nomás, entonces hacen una hoja de datos, digamos, no genérica, sino generalizada para todos los diodos, ¿sí? Y acá tenemos las características principales de cada uno del modelo que buscamos. Yo estoy trabajando con el 5231, o sea que tengo que mirar acá, ¿sí? Tengo que mirar en esta tablita. Bueno, de esta tablita, fíjense, acá tengo BZ, ¿sí? Que es el voltaje de Zener, que es lo que a mí me interesa. Fíjense que para el 1N5231 ese valor es de 5,1 volts. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si está polarizado en inversa y le hacemos circular una corriente adecuada, va a mantener una tensión de 5,1 volts. Que si se fijan, es lo que nosotros estuvimos midiendo, ¿sí? Nosotros vimos que ese voltaje iba rondando los 5,1 volts, ¿sí? Aproximadamente, 5,1, 5,2. ¿Está bien? Entonces, ese es el primer parámetro del diodo Zener, es saber cuál es el voltaje que va a mantener constante. Después, en IZ, no, yo les dije que el siguiente parámetro era potencia. Bien. La potencia sí la vamos a tener al principio. ¿Por qué? Porque la potencia del diodo Zener, ¿sí? Va a ser igual para todos los diodos Zener de esta misma hoja de datos, ¿sí? Es decir, todos estos diodos Zener van a tener la misma potencia. ¿Estamos? ¿Qué le vamos a ver acá? En tabla de máximos absolutos, ¿sí? Fíjense, Power Dissipation, ¿sí? Acá la simboliza como P-tot, total 500 miliwatts, ¿sí? Es decir, medio watt. Entonces, para nuestro caso, tenemos que BZ es de 5,1 volt y potencia de disipación 500 miliwatts. Bien. ¿Para qué nos sirve BZ? Bueno, como les dije al principio, como yo al diodo Zener lo voy a usar para regular el voltaje que caiga en lo que yo le coloque en paralelo, necesito saber cuánto voltaje necesita este bloque, ¿sí? Si este bloque se alimenta, necesita mantener un voltaje constante de 10 volts, entonces tengo que buscar un diodo Zener cuyo BZ sea cercano a 10 volts, ¿sí? El 1N5240. Si este bloque, en cambio, necesita un voltaje constante de 3,3 volts, entonces tengo que utilizar el diodo 1N5226 porque es de 3,3 volts. ¿Está bien?
Yo para el ejemplo usé uno de 5 volts, por eso es que usé el 5231, 5.1 volts. ¿Está bien? Entonces, en base al voltaje que necesite este bloque, ahí yo voy a elegir el voltaje del diodo Zener, ¿sí? Y la potencia, 500 miliwatts, es muy importante porque me sirve para saber cuál va a ser la corriente máxima de mi diodo, ¿sí? Vamos, yo acá voy a poner IZ max. Recuerden que nosotros vimos al principio que el diodo Zener le tenemos que hacer circular una corriente que esté entre dos rangos, ¿sí? Para poder funcionar. De cuánto sea esta corriente no es muy importante siempre y cuando esté dentro de estos rangos, ¿sí? Pero yo puedo hacer que funcione acá o acá o acá, ¿sí? No es muy importante saber precisamente la corriente, pero sí es importante que no me pase del máximo ni que esté por debajo del mínimo. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a calcular el máximo, que es IZM, ¿sí? O IZ máximo, yo lo dibujé acá, IZ máximo. ¿Cuándo va a circular la corriente máxima? Cuando el diodo esté disipando la potencia máxima, ¿sí? Es decir, la fórmula de IZ máxima va a ser PD, ¿sí? O P, vamos a usar lo mismo que decía la hoja de datos, que decía P tot, de P total, ¿sí? Si quieren. Dividido el voltaje, que el voltaje del Zener va a ser 5,1 volts, ¿sí? Aproximadamente. Esto me va a dar dividido BZ, perdón, vamos consiguiendo, y esto va a ser entonces 500 miliwatts dividido 5,1 volt, ¿sí? Esto, si no me equivoco, da 98 miliamperes. Esto me va a dar 98 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en mi circuito, en mi diodo Zener, circulan 98 miliamperes, quiere decir que voy a tener una potencia, que el Zener va a estar disipando una potencia de 500 miliwatts, ¿sí? ¿Qué pasa si circula una corriente de 500 miliwatts? Una potencia, el diodo disipa una potencia de 500 miliwatts. ¿Qué pasa? El diodo se va a quemar, ¿sí? Porque 500 miliwatts es la potencia que el fabricante me dice máximo absoluto. Recuerden que nosotros nunca deberíamos acercarnos, ¿sí?, a estos valores, porque es lo que el fabricante me dice, mira, esto es lo máximo, el límite, ¿sí? Y bajo ciertas condiciones. Entonces, yo nunca debería acercarme a 98 miliamperes, ¿sí? Es decir, 98 miliamperes sería este punto que tenemos acá. Este punto para el diodo en cuestión, cada diodo va a tener su valor distinto. Para nuestro diodo, este punto sería de 98 miliamperes. ¿Sí? No me especifica la hoja de datos, o al menos no es tan importante que lo sepamos, ahora le digo por qué. ¿Cuál es la corriente mínima? ¿Sí? Pero, ¿qué regla vamos a usar para que el diodo funcione a un valor correcto? Es decir, ¿qué corrientes vamos a utilizar? Vamos a tratar de usar, más o menos, ¿sí? Vamos a lograr que IZ, ¿sí?, sea más entre un 10 y un 20%, ¿sí?, de IZ máximo. ¿Sí? Esta va a ser la reglita que por ahora vamos a usar, una regla medio genérica, ¿sí?, que vamos a usar para calcular la corriente de funcionamiento normal de mi diodo, ¿sí? Más o menos entre 10 y 20% de la máxima. Por lo tanto, si yo tengo que mi máxima absoluta es 98 mA, es decir, casi 100,
yo podría utilizar como IZ de mi circuito una corriente más o menos de, vamos a poner 15 miliamperes, ¿sí? Si ustedes eligen 20, está bien. Si eligen 10, está bien. Si eligen 30, también está bien, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a dibujar mi circuito. ¿Por qué hago todo esto? Todo esto lo hago porque yo tengo que calcular RS, que es esta resistencia, ¿sí? Recuerden que la función de RS justamente es limitar la corriente que circula por mi diodo, ¿sí? Bueno, yo ya definí, vamos a suponer que tengo que B1 es 12 volts, ¿sí? Y que mi diodo es un diodo de 5.1 volts, ¿sí? El mismo que estaba usando en la simulación, ¿sí? Bueno, la corriente, esta corriente, recuerden, es una corriente que la eligen ustedes, ¿sí? Esta corriente la eligen en base al máximo y de ahí saco un porcentaje. Dijimos que vamos a usar 15 miliamperes, ¿sí? Y en cuestión, yo quiero calcular RS. Según la idea, ¿cómo calculo RS? BRS, ¿sí? Dividido la corriente que circule por RS, que es IZ. ¿Está bien? IZ ya lo tengo, ¿sí? 15 miliamperes. Me faltaría calcular BRS. Ahora, si nosotros analizamos un poco el circuito, pensando en leyes de Kirchhoff, como estos dos componentes están en serie, ¿sí? Y yo sé que en mi diodo siempre van a caer 5,1 volts. Acá me olvidé de ponerle las patitas al diodo. Sé que mi diodo es de 5,1 volts, ¿sí? La corriente que va a caer en la resistencia, ¿sí? Va a ser la tensión total menos lo que caiga en el diodo. Es decir, si yo sumo RS más el voltaje en el diodo, BZ me tiene que dar 12, ¿sí? Por lo tanto, para calcular RS, yo lo que tengo que hacer es B total menos BZ, ¿sí? Dividido IZ. B total. B total es 12. BZ es 5,1 volt. Y Z 15 miliamperes. ¿Sí? Entonces, hago esta cuenta, ¿sí? 12 menos 5,1 me da 6,9. 6,9 volts dividido 15 miliamperes. Dividido 15 miliamperes. Esto me da 460 ohms, ¿sí? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces, este es el valor que tiene que tener RS, ¿sí? ¿Para qué? Mantener un valor constante en el diodo Zener y para asegurarme que la corriente que circula en mi diodo Zener sea una corriente segura para que funcione correctamente y no se dañe, ¿sí? Vamos a hacer la simulación de esto. Fíjense, yo ya más o menos lo había calculado. Vamos a poner 460, ¿sí? Vamos a poner un voltímetro. Y vamos a comprobar si esos valores son correctos. Acá habíamos dicho 12 volts. Bueno, fíjense, ¿sí? Efectivamente tenemos 14,9 miliamperes, ¿sí? Nosotros habíamos calculado 15 y una tensión de 5,17 volts, ¿sí? Entonces, estamos perfectamente. Bueno, estos son entonces los parámetros más importantes del diodo, cómo calcular su resistencia limitadora. Sin embargo, nos falta tener en cuenta un parámetro más, que es, recuerden, habíamos dicho que yo en paralelo le voy a conectar siempre un bloque, ¿sí? Puede ser un componente o un conjunto de componentes, ¿sí? En el siguiente video vamos a ver cómo calcular correctamente el diodo, pero teniendo en cuenta la presencia de este bloque. Nosotros ahora lo calculamos sin tener en cuenta la presencia de ese bloque, ¿sí? Lo cual en la realidad no sucede, ¿sí?
pero es para que se den una idea. En el siguiente video vamos a ver qué pasa cuando yo coloco un bloque en paralelo. ¿Sí? Hasta luego, chicos.